Y justamente como nos decía el hermano David, gracias. Estábamos ahí conversando sobre la posibilidad de compartir con ustedes el día de hoy la palabra del Señor. Y el tema que vamos a ver es muy acorde a la temporada en que ya estamos. El título del tema es La Navidad de Jesucristo. Y tomé ese nombre a propósito porque hoy en día la palabra Navidad pues ya no representa allá afuera lo que debería, ¿no?, significar en los corazones de las personas. Para algunos, Navidad es una temporada en donde salen de vacaciones. Ya en esta época la mayoría toma un receso laboral y se prepara para salir a lo mejor a algún otro lugar, a visitar familiares o conocer nuevos lugares. Y a muchos se quedan con esa idea, ¿no?, que eso significa Navidad. Otros, aun cuando lo que dicen es algo pues bueno, que fomentan lo que es el amor fraternal, el amor en la familia, entre los hermanos, el perdón, y ustedes lo pueden ver, ¿no? Estamos empapados normalmente de este sentimiento, de este tipo de expresiones en esta época. Y aunque es bueno, y la Biblia nos manda a amarnos unos a otros y mostrar el amor de Cristo, en sí, Navidad, cuando nosotros decimos la Navidad de Jesucristo, estamos hablando acerca del acontecimiento de su nacimiento. De hecho, eso es lo que significa Navidad. Viene de nativitas, en latín, y significa nacimiento. Entonces vamos a abrir las Escrituras y les voy a invitar a que abramos el libro de Mateo. Nos vamos a topar ahí con esa palabra, nacimiento, para que vean que esta palabra incluso se menciona en la Biblia. Mateo, capítulo 1, versículo 18. Y vamos a leer alternadamente. Empiezo yo, ustedes después, y así nos vamos y nos unimos en el último. Si gustan ponerse de pie, hermanos, vamos a leer así la palabra del Señor. Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Ustedes? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Repetimos ese versículo unidos, hermanos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este momento que nos permites estar aquí para oír tu palabra. Te pedimos, Padre, que abras nuestro corazón para poder entender lo que tú quieres decirnos en las Escrituras, y en especial referente a lo que es el nacimiento de nuestro Salvador. Te pido, Padre, que ninguno de nosotros regrese vacío a su casa, sino que podamos recibir la palabra y dar fruto para la gloria de nuestro único Salvador y Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta época, cuando empezamos ya el mes de diciembre, empiezan a abundar en las redes sociales mensajes, videos acerca si se debe conmemorar el nacimiento de Cristo o no en la iglesia. Y tristemente, en esta época es de mucho debate en esas redes sociales y entre los hermanos, pero yo les quiero invitar a que reflexionemos por un momento. Aquí el argumento que aquellos hermanos usan para decir que no podemos conmemorar el nacimiento de Cristo, dicen ellos que porque en esta época, en diciembre,
se conmemoraban hace muchísimos años otras festividades como la de Tamuz, Semiramis y Nimrod, por ejemplo. Otros hablan acerca de que en esta época es cuando se hacían las Saturnalias, en donde se adoraban a dioses romanos. Pero hermanos, seamos sinceros, si nosotros tuviéramos que no hacer una conmemoración en un día solo porque hace muchísimos años se hizo otro tipo de prácticas, realmente nunca celebraríamos, por ejemplo, ningún aniversario de ninguna iglesia, de ninguna congregación. Porque si usted va a la historia, todos los días de la semana vienen en conmemoración a un dios romano pagano. Por ejemplo, lunes de Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio y así sucesivamente. Y aparte, el día domingo es Sunday en inglés, el día del sol. Entonces, si nos fuéramos con ese argumento, prácticamente no podríamos hacer nada, ninguna conmemoración en ningún día de la semana, o a lo mejor a excepción del Shabbat, del sábado. Entonces, eso realmente va en contra del sentido común, yo diría. Otros, por otro lado, dicen que no celebran o no conmemoran el nacimiento de Cristo, la Navidad, porque en esta época el mundo la utiliza para estar en vicios, en viajar, en desenfrenos, pero también nuevamente ese tipo de argumento no es convincente, porque realmente se parece al argumento que usan los testigos de Jehová para los cumpleaños, que porque Herodes en su cumpleaños mató a Juan el Bautista, por eso nosotros no podemos celebrar ningún cumpleaños. Es algo realmente que, si ustedes nos ponemos a pensar, ¿cómo podemos, solo porque alguien hace algo indebido en su cumpleaños y solamente por eso nosotros no podemos celebrar el nuestro? ¿O es más que nada darle gracias a Dios por un año más de vida? Si nos ponemos a pensar, hermanos, filosóficamente, ese tipo de argumentos pues no son válidos, no tienen sustento. Un verdadero cristiano maduro toma en cuenta lo que dice, por ejemplo, Romanos 14, y les voy a leer lo que dice en este versículo. Romanos capítulo 14 dice: recibid a débil en la fe. Esto es, aquellos hermanos que a lo mejor apenas están iniciando, que aún no tienen firme en sus convicciones, pero no para contender sobre opiniones. Dice: porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come solo legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, pues, para juzgar al criado ajeno? Me voy a brincar al versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y dice en el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pero si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, pues es Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Entonces, aquí Pablo está escribiendo acerca de este tipo de conflictos que hay, como en las de esta época. Hay unos que dicen, es que no debemos de comer de todo, y algunos que solamente quieren comer legumbres. Y en este caso, en cuanto a días, hay quienes dicen, bueno, a lo mejor aplicándolo a esta temporada, algunos creen que no deberían de conmemorar el nacimiento, otros de nosotros lo hacemos, pero ¿qué dice el Señor a través de su palabra? No contendáis, no peleemos entre hermanos. Si alguien no lo quiere conmemorar, hay que respetarlo, pero también aquellos hermanos nos deberían de respetar a nosotros, que nosotros sí conmemoramos el nacimiento de Cristo, porque si lo hacemos para la gloria de Él. Entonces, así que hermanos, yo quise empezar con esto porque a lo mejor algunos tenían esa duda sobre si conmemorar o no. De hecho, como vamos a ver más adelante,
Incluso vemos principios bíblicos que nos mandan, o en este sentido nos invitan a conmemorar el nacimiento de Cristo. Así que vamos a hacer ahora sí un recorrido sobre todos los acontecimientos relacionados con la Navidad de Jesucristo o el nacimiento de Jesucristo. Vamos a ver primeramente sobre la anunciación, cuando se le anuncia a María y a José. Después vamos a ir hacia la parte cuando ya es el nacimiento como tal, todos los acontecimientos, el entorno, los pastores que fueron avisados, etcétera. De ahí nos vamos a pasar otra vez en Lucas, cuando está Simeón y Ana, que ven al niño Jesús, al bebé, perdón, y de ahí vamos a terminar con los sabios del oriente. Así que vamos a empezar primeramente con Lucas capítulo 26, versículo 38. Si gustan ir ahí para que podamos ir leyendo la palabra del Señor y podamos irle entendiendo. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Amén. Dice así la palabra del Señor en esta parte. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. En el contexto de este pasaje, en versículos anteriores, la palabra aquí nos dice que Zacarías estaba en el templo. Le tocó en suerte el poder ofrecer el incienso. Eso era muy importante porque, de acuerdo que en esa época había muchísimos sacerdotes y realmente algunos nunca podían ofrecer ese incienso en toda su vida. Así que fue una oportunidad única. Es como, por ejemplo, aquí que hubiese un número de músicos impresionante y a lo mejor se van turnando cada domingo y hay quienes a lo mejor no le tocarían. Pero para que pasara aquí era un privilegio, aunque sea una vez en su vida. Y asimismo, por la cantidad de sacerdotes, era una gran bienaventuranza, un gran privilegio que le haya tocado a Zacarías ofrecer el incienso. Y se le apareció un personaje que aquí la Biblia nos dice que se llama Gabriel, el ángel Gabriel. Este ser es impresionante, no es cualquier ángel. De hecho, la palabra Gabriel, si ustedes lo buscan, significa hombre de Dios. Pero podemos entenderlo mejor si nosotros nos vamos a la palabra en hebreo. Aparece también en Daniel, porque se le aparece a Daniel y le da las profecías, entre ellas la de las 70 semanas de Daniel. En esas profecías, se le aparece el ángel Gabriel, y ahí esa palabra Gabriel viene de dos. Viene de Geber, que significa hombre, y de El, que significa Dios. Pero Geber, así como hay una palabra en nuestro español para hombre, pero en el hebreo hay muchísimas palabras que traducimos como hombre, pero que tienen un énfasis diferente. Geber significa un hombre valiente, fuerte. Entonces el nombre, así la traducción sería el hombre fuerte, valiente de Dios. Esto nos indica que es un ángel demasiado poderoso, demasiado fuerte. Y es más, él incluso cuando se presenta a Zacarías, le dice, al momento que le anuncia que Elizabeth iba a tener un hijo, en este caso Juan el Bautista, y le dice, ¿cómo será esto? Ahora vamos a analizar esa pregunta. Pero el ángel le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y esa palabra delante quiere decir cerca, junto, o dispuesto, listo para tomarse, para usarse. En otras palabras, es un ángel que está cerca de la presencia de Dios y que está listo para cuando el Señor le da una orden para ejecutarla. Esa cercanía de ese ángel
Es lo que lo hace un ser impresionante. Incluso se le conoce como el ángel mesiánico, porque tiene que ver con todos los preparativos de la venida de Cristo. Incluso en Apocalipsis capítulo 1, cuando dice Juan que estaba en Patmos, y entonces dice el Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus hijos, a sus siervos, las cosas que han de venir, y la mandó por medio de su ángel a su siervo Juan. Muchos creen que ese ángel que preparó a Juan para recibir el Apocalipsis es el mismo Gabriel. Entonces veamos que es un ser muy especial dentro del ejército de Dios. Y a este ángel se le mandó a que hablase a Zacarías, y aquí, una vez que pasó eso, su esposa Elizabeth quedó embarazada, y al 6º mes de embarazo es cuando visita a María, donde entramos aquí en el versículo, que al 6º mes el ángel Gabriel se le aparece en una ciudad llamada Nazaret. Aquí es interesante porque Nazaret era una ciudad que a lo mejor no era mencionada por algunos historiadores como Josefo, y algunos creen que a lo mejor era una ciudad que recién se había creado después de que se terminó de escribir lo que llamamos el Antiguo Testamento. Otros creen que a lo mejor, como también Josefo no menciona otras poblaciones de Galilea, a lo mejor no tiene tanto que ver eso, sino que quizás era un lugar, puede ser menospreciado, una localidad que no le tomaban mucha importancia. Y por ejemplo Natanael, cuando le hablan de Cristo, dice: de Nazaret puede salir algo bueno, posiblemente dando a entender que Nazaret no era una ciudad muy populosa, muy de fama y a lo mejor muy relegada. Pero sea como fuese, aquí Nazaret es un pueblo muy especial. Esa palabra Nazaret, algunos dicen que viene de Nazar, que significa guardar, proteger, que podría significar protectora, guardiana, pero algunos otros ven ahí la palabra Netzer, que significa retoño o un brote, y lo asocian a la profecía de Isaías, que dice que del tronco de Isaí saldrá un vástago, un retoño, un brote, y ese será el Mesías. Entonces, dando a entender, si fuese así, Nazaret viene a indicarnos que allí va a salir el Mesías, el Cristo. Entonces ahí todo está concordando. Y a esta virgen desposada con un varón se le apareció. Cuando dice desposada, quiere decir que está comprometida. Ya se iba a casar con José. El matrimonio judío es un poco diferente al de nosotros. Aquí, cuando alguien está desposado o comprometido, ese tiempo dura 1 año. Y en ese año literalmente eran tratados como marido y mujer. Ya estaban ahí, aunque no se daba el matrimonio como tal, pero desde que ya estaba comprometido, ya era indisoluble, a excepción por un divorcio. Por eso vamos a ver que José se quería divorciar. Pero vemos que ya era una joven que estaba desposada, que estaba comprometida con José de la casa de David, es decir, descendiente de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, o alégrate, muy favorecida, el Señor es contigo. Esta salutación quiere decir: alégrate, porque has sido investida de un honor especial. Eso es lo que le quiso decir el ángel. Y fue algo muy tremendo para ella, porque dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación o saludo era este? Aquí tenemos que ver el contexto con lo de Zacarías. Este ángel se le aparece a Zacarías y le avisa que iba a tener su esposa un bebé. Pero Zacarías le dice: ¿en qué conocer esto? Porque mi esposa ya es de edad muy avanzada. Literalmente ya estamos en ancianidad y es imposible tener un hijo. Ustedes lo saben, cuando alguien ya sobrepasa la edad, ya es una persona demasiado grande, los riesgos son altos y ya no se puede tener hijos.
Y aquí de hecho el ángel lo reprende. Lo reprende porque hay algo interesante entre la respuesta de Zacarías y de María. Zacarías, si lo leyéramos en griego, dice katati, es decir, ¿en base a qué prueba sucederá esto? Y María dice nada más, ¿cómo se hará esto? Es muy diferente. Zacarías estaba diciendo, dame una prueba en base a que se va a cumplir lo que tú me dices. Pero María solamente dijo, ¿cómo se va a llevar? En otras palabras, explícame cómo será esto. No dudó, no pidió pruebas, solamente pidió que se le revelara este misterio, esta revelación. Y esa fue la diferencia que marcó con el ángel. Porque mientras Zacarías quedó mudo por esa incredulidad, María recibió la explicación que dice más adelante. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí cuando dice concebirás, no es la misma palabra que le dijeron a Zacarías respecto a Elizabeth. A Elizabeth sí se le dijo, engendrarás, literalmente en griego, engendrarás, fruto de una relación sexual. Pero aquí a María le dice concebirás, es decir, significa tomar o adherir. En otras palabras, el bebé que iba a tener ella le iba a ser dado. Como dice la profecía, un niño nos es dado. Esto indica una gran diferencia entre el nacimiento de Juan y del Señor Jesús. Juan fue un hombre de Dios especial, pero el Señor Jesús era divino, porque aquí mismo lo dice, que concebirá, se le dará un niño. Fue divino, pero a la vez fue humano, porque nació como tal, como un ser humano, vivió como nosotros, estuvo entre nosotros, padeció hambre, sed, lloró, se alegró. Él participó en ese sentido de esa naturaleza, pero sin pecado. Esa es la diferencia con nosotros. Y dice que le dará, ese niño se llamará Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Este nombre fue ideal para el Señor. Jesús, o en el hebreo a lo mejor lo han oído, Yeshua, que significa Jehová salva o Jehová es salvación. De hecho, Yeshua es lo mismo que nosotros dijéramos Josué. En otras palabras, Josué o Yehoshua en hebreo es lo mismo que Yeshua o Jesús, porque Yeshua es una abreviación de Josué. En la antigüedad se utilizaba el nombre Yehoshua, Josué, pero con el paso del tiempo y hasta llegar al tiempo de Cristo, se hizo más corto para decirle Yeshua o Jesús. Pero realmente es el mismo significado que Josué. Jehová salva. Y esto es el mensaje central de por qué vino a nacer. Porque vino a nacer para salvarnos de nuestros pecados. Y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Ese es un título que nos habla de su divinidad. Cuando nosotros leemos esa palabra Hijo de, es una expresión que es propia del idioma hebreo. Hijo de significa, puede tener otros significados, puede ser descendiente de, por ejemplo cuando dice hijo de David, descendiente de David, también puede significar que es semejante o igual. Entonces cuando usted dice el Hijo del Altísimo es igual al Altísimo, eso significa. Y incluso aquí el contexto nos dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será pues esto? Pues no conozco varón.
En otras palabras, esa palabra conocer es decir, he tenido intimidad con algún hombre. Y le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá por su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, iba a actuar de una manera divina, de una manera con el poder de Dios. El Espíritu Santo iba a obrar en María para que quedara embarazada, y como tal, como la obra es divina, iba a ser llamado Hijo de Dios o igual a Dios. Y eso es algo muy importante, porque muchos ya no ven a Jesús como Dios. En muchas iglesias se está queriendo hacer énfasis en su humanidad y ya no quieren hablar de que Él es el Dios hecho carne entre nosotros. Y ya se están pareciendo a los testigos de Jehová. Y la Biblia dice que aquel que no conoce al Padre, pues obviamente no es salvo, ¿no? El que no conoce a Cristo no ha visto al Padre. Y si no conocemos realmente quién es Cristo, no podemos estar seguros de ser salvos. Pero aquel que conoce y acepta que Él tanto es divino, como también vino a estar en un cuerpo humano, aquel conoce quién es verdaderamente Jesús. Y dice aquí, y aquí tu pariente Elizabeth, la esposa de Zacarías, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra, y el ángel se retiró de su presencia. Aquí podemos tomar el ejemplo de María. Lo correcto es que nosotros aprendamos de esta mujer de Dios, al igual como aprendemos de otros grandes hombres como David, como en este caso Pablo, como Elías. Nosotros podemos aprender mucho de María, de esa humildad, de esa mujer que en vez de pedir pruebas, simplemente aceptó la voluntad de Dios. Y sabiendo después que esto le iba a causar también padecer, como vamos a ver más adelante. Pero María dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. En otras palabras, ella fue humilde, ella se dejó usar por Dios. Pero no caigamos en el extremo de hacerla diosa como la Iglesia Católica, porque ellos ya la tratan como si fuera una corredentora. Pero aquí mismo dice, he aquí la sierva del Señor, no la corredentora, la igual a Él, no, la sierva, un esclavo prácticamente. Entonces podemos aprender que María fue humilde, y así en Lucas curiosamente vienen muchos ejemplos de la mujer de Dios, de cómo se comporta una mujer de Dios. Vemos a grandes mujeres que siguen a Jesús, y esto porque Lucas le da mucho énfasis al ministerio de la mujer, al servicio de la mujer, porque él venía de un lugar en donde se tenía en gran estima a las mujeres. Eso pudo haber influido en cómo él escribe igual en cuanto al Evangelio. Y ahora, una vez visto desde el lado de María, porque aquí nos cuenta desde él, ahora sí nos vamos desde el lado de José. Y este personaje también interesante, vamos a leer sobre él en Mateo capítulo 1, versículo 28. Dice así en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, por parte de José, vemos que probablemente después de estar con Elizabeth, su parienta, porque al saber que era una mujer ya de mucha edad,
sabía las complicaciones de un embarazo y le fue a ayudar a su parienta. Posiblemente regresando de eso, trató de decirle a José sobre esto, lo de la visita del ángel. Pero a lo mejor ya se le lograba ver un poco el vientre. Y aquí dice que José, su marido, estaban comprometidos y quiso dejarla o divorciarse secretamente, porque la ley decía que si una mujer, en este caso ya estaban comprometidos, literalmente ya como casados, si se le sorprendía en adulterio, en infidelidad, tenía que ser apedreada. Y aquí aprendemos de José, un hombre que aunque le dolió en su corazón pensar en aquel momento que la mujer de su vida lo engañó con otro hombre, tuvo ese corazón, ahí se veía una persona también piadosa, como para, en vez de preferir que la apedrearan, mejor divorciarse en secreto o sin dar de conocimiento al pueblo. Aquí vemos un gran amor y vemos esas dos personas, porque si bien es cierto que Dios elige por gracia, también es cierto que para que nosotros o para que un hombre y mujer sean instrumento de Dios, deben de ser personas que por voluntad estén dentro de ese amor, de esa fidelidad a Dios. Usted no cree que María era una mujer desobediente, rebelde, que a lo mejor tenía una vida pecaminosa, o José, que a lo mejor era un hombre mal hablado, grosero, con vicios. Aquí vemos prácticamente cualidades de dos personas piadosas. Incluso María, cuando visita a Elizabeth, canta o dice como unas expresiones del Antiguo Testamento, y lo que hoy en día en la iglesia es un cántico, el Magnificat. Dice esas palabras: mi alma engrandece al Señor. Ustedes han leído después en Lucas, dice eso. Empieza a recitar lo que hoy en día es un himno, un canto. Esto indica que era una mujer empapada de la palabra, porque todo lo que dice en ese cántico viene todo en el Antiguo Testamento. Entonces era una mujer que meditaba en la palabra, que estudiaba la palabra, que la obedecía. Y al igual José, un hombre piadoso, que estaba lleno de Dios, por eso prefirió divorciarse, porque era lo justo, por si le hubiese sido infiel, y prefirió que no le hicieran daño a la mujer que amaba. Eso es un amor tremendo. Ahí vemos que estaban llenos de Dios. Y estas personas Dios elige, pero sobre todo está su gracia, que no merecemos, porque por gracia fuimos escogidos, y por gracia también fueron escogidos ellos. Y le dijo el ángel, este ángel posiblemente el mismo Gabriel, que no tuviera miedo. Cuando un hombre de Dios sigue la voluntad de Dios, el Señor siempre le va a dirigir. Y en este caso lo dirigió y le dijo: recibe a María, porque lo que ella va a ser engendrado, lo que va a ser puesto, el bebé que va a formarse literalmente ahí adentro, es por obra del Espíritu Santo. Literalmente es una obra de Dios. Y lo recibe. Y ahora sí, quiero irme a la parte otra vez a Lucas. Nos vamos a ir así entre Lucas y Mateo, pero es porque vamos en orden en los acontecimientos. Ahora sí, en Lucas 2, hermanos, ahí, en la imagen que ustedes ven, esto se le conoce como el Valle de los Pastores. El Valle de los Pastores actualmente es así. En ese lugar se escribió el Salmo de Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque ahí David cuidaba sus ovejas. Y ahí mismo era donde los pastores, que vamos a leer en Lucas, estaban cuidando a sus rebaños en la noche, cuando recibieron la visita también de los ángeles. Ahí en el Valle de los Pastores aconteció esto. Dice así la palabra en Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado o censado, como ahorita que luego vienen a nuestras casas y censan, nos preguntan cuántos somos, a qué nos dedicamos. Era un censo, pero este era diferente, porque dice que este primer censo tenían que ir a sus lugares de origen.
Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Este era el censo. Y podemos creer que fue así, porque algunos, incluso historiadores, quieren contradecir esto, pero tenemos suficiente evidencia de censos de aquella época, como por ejemplo en Egipto, donde en los mismos papiros que estaban escritos decía que cada uno se tenía que ir a su lugar de origen. Entonces sí se hacían los censos de esa manera. No podemos dudar en la veracidad de la Biblia. Dice aquí que fueron censados. Estos censos eran cada 14 años. Y en este primer censo estuvo Cirenio de gobernador. Aquí literalmente Lucas nos está dando muchísima precisión histórica, porque él se cuidó cada detalle al escribir en este libro. Y dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, porque ahí vivía, a Judea, a la casa de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, era descendiente de David, para ser empadronado o censado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada o encinta. También María era de la línea de David. Ahorita no hay tiempo para profundizar en esas dos líneas, pero hay algo muy interesante igual en eso. Ambos son de la realeza, por tanto Cristo, por parte de su padre, tenía el derecho legal de ocupar el trono, como también por parte de María tenía el parentesco de sangre con la realeza. Entonces Jesús, el Señor, cumplía todos los requisitos, incluso terrenales, para poder ser el rey. Y dice que aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es algo impresionante, pero a la vez un poco triste cuando lo analizamos. Aquí dice que iban hacia Belén, de donde era David. Belén, ustedes saben que significa la casa del pan, y justamente ahí nació el pan de vida. Y hoy en día, el lugar, la tradición dice, por uno de los padres de la iglesia, que es Tertuliano, que el Señor Jesús nació en una cueva cerca de Belén. Una cueva parecida a esta, que son las que están allá en Israel. Y actualmente se construyó una iglesia llamada la Iglesia de la Natividad. Y allá, en este lugar, es en donde se encuentra la cueva donde se cree que nació el Señor Jesús. Pudiese que no estuviesen equivocados, porque en aquella época se tenía por costumbre hacer los establos en cuevas. Ahí junto a la ladera de la montaña se acondicionaban, y ahí se metía lo que era el ganado. Entonces sí, es muy probable que haya nacido en una cueva. Algunos otros piensan que a lo mejor igual en la posada, ahí en donde llegaron, no tenían ya lugar por la cantidad de gente que llegaba al censo, y a lo mejor posiblemente dio a luz en un patio, que en los lugares en donde se daba la posada había un patio en común, y ahí también se ponían los animales de los viajeros. Algunos creen que pudiese ser ahí, en ese patio, en ese patio común de la posada, donde dio a luz. Pero fuese como sea, aquí nos dice que fue envuelto en pañales, que eran tiras de tela con el cual enrollaban al bebé, le amarraban sus brazos, así como a lo mejor aquí igual nosotros tenemos la costumbre, cuando nace un bebé, lo enrollamos bien para que con sus manos no se lastime lo que es el cachete, la cara, porque pues los bebés algunos nacen con uñas y se pueden rasgar. Entonces esos son los pañales, envolvían en tela para que el bebé lo cubriera del frío, pero también para que no se lastimara el rostro. Incluso algunos, hablando del día del 25, algunos también creen que posiblemente nació en esta época el Señor Jesús, porque justamente en diciembre
los judíos celebran la Hanukkah, la fiesta de las luces o de la dedicación. En esta fiesta, en esa época, se tenía la costumbre que también a los corderitos cuando nacían se les envolvían pañales y se les ponía en un pesebre por el frío que hay en diciembre. Si fuese así, entonces cuando dice la Biblia que al Señor lo envolvieron en pañales y lo pusieron en un pesebre, nos estaba diciendo que Él era el Cordero, una vez más aludiendo a que era el Cordero de Dios. Porque los pastores que estaban, ahorita vamos a ver esa narración, los pastores que estaban en esa área, el rebaño que cuidaban no era cualquier cordero. Esos corderos eran utilizados para los sacrificios del templo. Ahí pastoreaban sus ovejas los sacerdotes del templo, en Belén. Entonces estos pastorcitos estaban cuidando el ganado que iba a ser destinado para el sacrificio por el pecado. Y cuando nacía un cordero perfecto, se envolvía en pañales y se acostaba en el pesebre, en donde comen los animales. Si fuese así, entonces quiere decir que Jesucristo es el cordero que iba a ser sacrificado perfecto, sin mancha. Eso nos estaría diciendo esta parte de que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, como esos corderos. Sería impresionante eso. Y dice aquí que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les apareció un ángel, posiblemente el mismo Gabriel, y la gloria del Señor los rodeó y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas o noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto los servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, como los corderos que ellos mismos envolvían, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes o del ejército celestial que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esto es muy interesante, hermanos. En aquella época, cuando nacía un bebé, se juntaba el pueblo y celebraban ese nacimiento. Se juntaban los músicos y tocaban cánticos al bebé para recibirlo. El Señor no estaba en su tierra, en Nazaret, en donde vivían sus padres. Por lo tanto, no hubo músicos que lo recibieran como los otros bebés. Pero Dios mandó a los músicos por excelencia. Mandó a los mismísimos ángeles. Por eso cantan, porque a lo mejor no los recibieron los hombres con esos cánticos, pero los ángeles sí lo recibieron. Y aquí, hermanos, en la Biblia vemos tanto mandatos de Dios que son literal mandatos. Por ejemplo, no mentirás, no robarás. No hay duda que son órdenes de Dios, pero también hay principios espirituales que podemos aplicar a nuestras vidas. Y uno de estos es este. Aquí ellos cantaron, alabaron a Dios por el nacimiento de Cristo. Cuando nosotros nos reunimos y cantamos, alabamos y recordamos el nacimiento del Señor, estamos imitando el principio espiritual de estos ángeles. Estamos haciendo como ellos. Y esto le agradó al Señor. Así que le agrada al Señor cuando su pueblo viene y le canta, le recuerda ese nacimiento. A lo mejor la fecha, la época, a lo mejor no sabemos con exactitud. Algunos dicen, como les decía, en Hanukkah, un 25 de diciembre. Otros dicen marzo. Otros que quieren ver las fiestas judías dicen septiembre, octubre. Pero fuese como fuese, debemos hacer como estos ángeles. Cantar, alabar, porque el Señor vino a la tierra. Se hizo hombre. Alabemos las obras de Dios. Los salmos nos invitan, nos ordenan incluso a reconocer sus obras. Y esto es una obra de Dios, el que Él haya nacido. Entonces, es algo muy importante, hermanos. Dice: sucedió que los ángeles se fueron y vinieron pues y apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
y le dijeron todo lo que habían oído. Pero aquí dice que María guardaba todo eso en su corazón. A lo mejor no está escrito, pero si hacemos tantita, como que tratamos de profundizar, meditarlo, aquí menciona mucho que María meditaba estas cosas en su corazón. Y curiosamente Lucas está escrito todos estos pasajes desde la perspectiva de María. Es muy probable que todas esas cosas que guardó María en su corazón se las contó a Lucas. Y por eso lo tenemos escrito hoy. Es muy probable. Y ahora sí, casi acabamos, hermanos. Ahora sí me quiero ir a la parte de Simeón y de Ana. No lo busquen, hermanos, para poder acabar pronto. Pero está más adelante en el versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le fue revelado por el Espíritu Santo que no moriría o vería la muerte antes de que viese al ungido o al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los niños trajeron al niño Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Hasta ahí, hermanos. De aquí, cuando ya nace el Señor, van conforme al cumplimiento de la ley sobre los sacrificios que se tenían que dar. No voy a profundizar por el tiempo, pero ellos dicen que eran 2 tórtolas. En la ley decía que debía ser un cordero y una tórtola, pero si la familia fuese demasiado pobre, se le permitía 2 tórtolas, dándonos a entender que María y José eran pobres. Y esto nos da una gran consolación, porque el Señor entiende cada uno, desde el nivel económico más bajo hasta también conoce las tristezas de los más ricos. Es algo impresionante de Él, porque Él no hace distinción. Él vino en las condiciones más humildes, en la familia de los pobres, y así empezó a identificarse con nosotros. Empezó a tomar en cierto modo nuestro lugar humano, en pobreza. Él supo que es cuando, por ejemplo, no tenían que cuidar, a lo mejor las amas de casa lo saben mejor, cuando se cuida el dinero para que rinda, y tratan de cuidar de que ese poco dinero que a lo mejor uno gana con esfuerzo pueda estirarlo hasta fin de semana o hasta fin de quincena. El Señor conoce eso, porque venía de ese tipo de familia, una familia humilde, que tenían que hacer sacrificios. Por eso el Señor nos conoce. Por eso el Señor es el consolador por excelencia, porque conoce nuestra situación. Y aquí dice que lo vio Simeón. Este hombre, en aquella época, hermanos, habían personas que tenían un espíritu guerrillero, que literalmente pensaban en hacer una gran revolución y derrotar a Roma para conseguir su libertad. Eran los que participaban en alborotos, en manifestaciones, ¿no? Algo muy parecido como que lo que hoy pasa en otros lugares y también aquí en México. Pero había otro tipo de personas. Les llamaban los reposados de la tierra. Aquellas personas se identificaban porque no participaban en ese tipo de revueltas políticas, de esas guerrillas, de esas manifestaciones contra el gobierno. Ellos simplemente vivían una vida piadosa, de oración, de una esperanza de en que vendría un día el Cristo, el Mesías. Ese tipo de personas era Simeón y Ana. Personas que no estaban en esos túmulos políticos, sino vivían una vida recta, paciente, esperando hasta que llegara Cristo. Y así el cristiano firme, es alguien que no va a ser revuelta allá afuera, ¿no? Sino alguien que va a esperar con paciencia, en santidad, en oración, cuando Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento. Así era Simeón. Y ese tipo de hombre de Dios fue guiado por el mismo Espíritu.
y le movió, le puso en su corazón el sentir, el ir al templo, porque el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sino él iba a ver a Cristo, y lo ve, y dice que lo toma en sus brazos, dice: ahora sí, despide a tu siervo, ya puedo morirme literalmente, porque ya vi tu salvación. En latín es precioso, le conocen el Nunc Dimittis, es otro canto de la iglesia, es un himno, porque aquí recita esta palabra, esa palabra Nunc Dimittis es lo que dice aquí: ahora despides a tu siervo, así empieza en latín, por eso le llaman así. Dice que despiden ahora en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de los pueblos, porque vino para nosotros, para todo el pueblo, para toda la humanidad, luz de revelación para los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es decir, gentiles somos nosotros los que no somos judíos. Era luz para nosotros y gloria para Israel, porque qué privilegio que Israel fue elegido para que de ahí naciera Cristo, para que de ahí tuviéramos la Biblia. Claro que Israel tiene esa gloria, ese privilegio. Por eso nosotros debemos de estimar al pueblo de Israel y no estar en contra de él como muchos, incluyendo aquí en las esferas políticas, que han reconocido a la embajadora palestina. Ese tipo de cosas es estar en contra de Israel, porque el crear un pueblo palestino es el que le van a quitar parte del territorio de Israel y se lo van a dar a un pueblo que no es su pueblo, un pueblo que tiene que ver con cosas atroces. De ahí dice ese grupo terrorista Hamás: si nosotros apoyamos ese tipo de cosas, que le quiten a Israel su tierra, estamos menospreciando a ese pueblo. Pero aquí vemos que es gloria, Cristo es gloria de su pueblo Israel. Y José su madre estaban maravillados de todo lo que se decía, y los bendijo, y le dijo a María: he aquí que está puesto para caída y para levantamiento de muchos, y para señal que será contradicha. Hoy en día es lo mismo. El Señor Jesús es para caída, para tropiezo de unos. Los que no quieren creer en Él, es un tropiezo. Pero para otros es como si nos tendieran la mano, como si nos hubiese, literalmente el Salmo nos hubiese sacado del hoyo, porque nos vino a salvar de nuestros pecados. Eso es lo que significa. Y señal que será contradicha, porque cuando creció, todas las señales que él hacía, los sacerdotes principales lo contradijeron, fueron contra de él. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Literalmente, cuando dice que una espada atravesaría a María, es que iba a sufrir mucho. Algo muy interesante es que cada siervo, y es algo para todos aquellos que sirven en la obra, cuando nosotros tenemos el privilegio de servir en la música, en la predicación, en el evangelismo, en todas las áreas que Dios llama, hay como una paradoja, dos cosas al mismo tiempo. Es un gran privilegio, pero también va a pedir hasta la última lágrima de nosotros. María tuvo el privilegio, bendita entre las mujeres, porque no hubo alguien más tan bendecida como ella de tener a Cristo en el vientre, pero al mismo tiempo sufrió el dolor más fuerte al verlo en la cruz. Ahí, cuando lo ve en la cruz, su madre llorando, habrá recordado estas palabras: una espada atravesará tu alma. Literalmente sufrió mucho cuando vio a su hijo. Y así dice que apareció otra mujer, una profetisa, es decir, alguien que se dedicaba a enseñar, porque profeta también tiene ese significado. Aparte de decir cosas del futuro, también el significado básico de profeta es alguien que dice un mensaje. En este caso, la palabra de Dios. Ana, profetisa, hija de Famuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada también, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día
con ayunos y oraciones. Aquí vemos a una mujer viuda. Algunos se podrán poner en sus zapatos. Una mujer cuando es viuda es difícil porque sufre. Realmente cuando alguien ya es como ella, ya de edad muy avanzada y no tiene a nadie al lado, ¿cómo es su vida? ¿Quién le ayuda a cargar cosas pesadas? Yo me acuerdo que una vez mi esposa me compartía una imagen que captaron en el Google Maps. Era con una reflexión y se veía una chocita, literalmente una casa de lámina, y estaba rodeada de otras casas, pero eran más acondicionadas, pero esta era de latas, literalmente, y se veían varias de las tomas que hace el satélite cada cierto tiempo. Se veían a dos abuelitos, ya de edad como unos 80 años, y se veían juntos, siempre sentados en sus sillas afuera de su casa de latas. Y fueron pasando los años y en una toma se veía que ya no estaba el abuelito, ya estaba nada más ella sola, ya era viuda. Y pasaron los años de las capturas y se veía la misma anciana abuelita sentada en el mismo lugar donde solía estar con su esposo. Y hasta que después ya no había nadie. Y pasaron más capturas y derrumbaron la casa. Así debió haber sido la vida de Ana, en el sentido de tener que vivir sola, triste, tener que esforzarse al doble para cargar el mandado, traer comida a su casa. Pero esta mujer tenía dos opciones: o se amargaba la vida o entendía el propósito de Dios. Y saben, cuando uno está en esta situación, ¿qué es lo que nos ayuda? Nos dice aquí: no se apartaba del templo, en primer lugar, venía al culto, se nutría con la palabra, sirviendo de día y de noche. Estaba en el servicio, dice, con ayunos y oraciones. Una viuda de oración y de asistencia constante al templo es una viuda feliz. Es una mujer que, aunque esté sola, encuentra en Cristo su fortaleza, como lo cantaban los niños. Es un mensaje muy profundo, hermanos. Y quiero terminar con Mateo 2. Mateo 2 nos habla acerca de unos magos. Dice en este capítulo que cuando Jesús nació, en tiempo del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos. Normalmente pensamos algo parecido como en la imagen, ¿no? Hasta incluso ya les ponen nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Literalmente no se llaman así, lo sabemos. Y no son reyes. Aquí, rápidamente, para entender quiénes eran, solamente Mateo los menciona. Y Mateo, su propósito de escribir era presentar a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el legítimo Rey de Israel. Ese era el propósito de Mateo al escribir. Entonces veámoslos desde esa perspectiva. Algunos creen que de hecho ellos venían de una tribu, eran de una tribu de sacerdotes, llamados los magos. Esa tribu era de los medos. Ustedes a lo mejor conocerán, en Daniel habla de los medo-persas. Heródoto, un historiador, habla acerca de que esos magos eran de la tribu sacerdotal de los medos. Algunos dicen que incluso ya existían esas tribus en la época de Ur de los Caldeos, cuando Abraham le dice el Señor: deja tu tierra, ve a Canaán. En esa época algunos creen que ahí, como nómadas, estaban estos magos. Pero pasaron los años y esta tribu de sacerdotes, que de los medos, alcanzó gran estatus, gran prominencia. Eran sacerdotes muy parecidos a los que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a los levitas. ¿Por qué? Eran sacerdotes por herencia, un levita también. Tenían
en sus vestiduras tenía unas varitas, que le llamaban varitas de adivinación. Y también, en este caso, copiando al sacerdote levita, que tenía unas piedras